Bueno, quiero empezar esta rueda de prensa anunciando lo que ya veníamos diciendo desde hace unos días. Y hace unos días decíamos que el Partido Popular iba a presentar una querella contra el director provincial de Educación en nuestra ciudad por las escolarizaciones ilegales que se estaban produciendo y que siguen produciéndose. Y aquí está la querella que en estos momentos se está presentando en el juzgado en el día de hoy. La señora Rojas estaba impaciente porque la presentáramos. El día de ayer se preguntaba que dónde estaba la querella. Pues bien, ya tiene una respuesta inmediata y clara, que aquí está la querella que en estos momentos se está presentando en el juzgado de Melilla. Es, como digo, una querella contra el director provincial de Educación y contra quienes, a medida que vaya avanzando la instrucción de este proceso judicial, pudieran tener responsabilidades penales en el procedimiento de escolarización ilegal de estos menores extranjeros no residentes en nuestra ciudad. Y aquí me van a permitir que desmonte otra de tantas mentiras de la delegada del Gobierno y de la señora Rojas. Es totalmente falso, es totalmente mentira lo que dijeron tanto la delegada del Gobierno como la señora Rojas en cuanto a la escolarización de unos 20 menores en Ceuta, ordenada por la Fiscalía. Y es totalmente falso y totalmente mentira, totalmente incierto esas manifestaciones, porque la Fiscalía de Ceuta ordenó la escolarización de más de 20 menores residentes en Ceuta. Y aquí está la gran diferencia entre lo que ocurrió en Ceuta y lo que está ocurriendo en la ciudad de Melilla. Y el matiz es fundamental. Un menor residente debe ser escolarizado, independientemente de su lugar de procedencia y de su nacionalidad. Un menor residente debe ser escolarizado, y un menor que aparece por Melilla, que está por aquí por Melilla deambulando, que tiene su familia en Marruecos, que vive en Marruecos, debe estar escolarizado en Marruecos. Y esa es la gran diferencia. Y aquí les voy a explicar, porque yo creo que todavía no se han enterado y tienen una responsabilidad importantísima. Una de ellas, porque es delegada del Gobierno, la señora Sabrina Amor, y la otra de ellas porque es la secretaria del partido político que gobierna nuestro país. Y todavía no se han enterado que Melilla pertenece al espacio Schengen. Es que no se han enterado. Y Melilla, al pertenecer al espacio Schengen, pues los cientos de miles de marroquíes que viven en la provincia de Aragón pueden entrar en Melilla sin visado en su pasaporte. Presentando simplemente que viven y residen en la provincia de Aragón, pueden entrar en Melilla. ¿Y qué ocurre en la práctica? Porque es lo que se está dando. Porque llegan familias a Melilla con sus hijos, no se les pide pasaporte porque, insisto, estamos en espacio Schengen, llegan a Melilla, se quedan en casas de familiares o alquilan una vivienda, se quedan a vivir ilegalmente en Melilla y ya, según el criterio de la señora Moj y de la señora Rojas, a estos menores habría que empadronar, que habría que escolarizarlos. Y yo me pregunto, ¿cuántos queremos como este caso? ¿A cuántos escolarizamos? ¿A 5.000 niños? ¿A 10.000 niños? Nos podemos traer de Marruecos a todos los niños que queramos. A todos. 50.000 niños, ¿a cuántos metemos en Melilla? A los que queramos. Porque todos esos menores pueden venir con sus familias en el momento que quieran a Melilla. ¿Y qué hacen? Llegan a Melilla, firman un contrato de alquiler y ya directamente hay que escolarizarlo. ¿Pero qué disparate es este? Señora delegada del Gobierno y señora secretaria del Partido Socialista, ¿qué disparate es este?
están condenando la educación de nuestros niños hacia el más absoluto de los fracasos. Están condenando a los profesionales docentes de nuestra ciudad a no poder hacer bien su trabajo porque tienen las aulas no solo saturadas, sino de niños que no saben ni siquiera hablar el castellano. ¿Se imaginan el retraso que eso va a suponer en la educación de los niños de nuestra ciudad? Desde el Partido Popular vamos a trabajar, como siempre hemos hecho, en la defensa de una educación de calidad en nuestra ciudad. Vamos a trabajar para que los docentes de nuestra ciudad lleven a cabo su trabajo en las mejores condiciones posibles, y también vamos a defender desde el Partido Popular a todos los familiares que están padeciendo esta negligencia por parte de la delegada del Gobierno y de la señora Rojas, que voy a decir alto y claro que son las autoras intelectuales de esta escolarización ilegal, porque el autor material está claro que es el director provincial, que es quien ordena las escolarizaciones, pero las autoras intelectuales son la señora Sabrina Moll y la señora Rojas. Son las que desde el ámbito político están ordenando y exigiendo que esas escolarizaciones se lleven a cabo, que esas aberraciones desde el punto de vista jurídico administrativo se lleven a cabo. Porque, insisto, esos niños donde tienen que estar escolarizados es en Marruecos, porque o bien viven en Marruecos y si lo hacen aquí lo hacen ilegalmente. La ciudad cumple con su obligación escolarizando a los menores que tiene tutelados. Más solidario que es el gobierno de la ciudad y el Partido Popular, créanme que no lo es ningún partido político. Algunos partidos políticos intentarán utilizar esta cuestión para atacar al Partido Popular y llamarnos de todo e insultarnos, pero más solidario que el gobierno Imbroda y que el Partido Popular no hay nadie en este asunto. Lo único que pedimos es que se cumpla la ley, y tanto el gobierno del Partido Popular, el gobierno Imbroda, como desde el Partido Popular defendemos que se cumpla la ley, y por eso todos los menores extranjeros tutelados por la ciudad de Melilla están escolarizados, pero que no podemos escolarizar a miles y a miles de niños de Marruecos que potencialmente pueden llegar a Melilla, como ya he explicado, sin ningún tipo de documentación, simplemente con la familia, en teoría pasar el día, se quedan en Melilla y ya directamente, por el momento que suscriban un contrato de alquiler, ya tenemos que escolarizarlo según la señora Roja y la señora Mojo. Esto es una auténtica aberración y un auténtico disparate que está produciendo un daño irreparable en la educación de nuestros niños. Y desde luego, desde el Partido Popular, vamos a hacer todo lo posible para que no consigan ese objetivo, el de dilapidar la educación de nuestra ciudad. Han contado con los directores, han contado con los docentes, han contado con los padres, con los abuelos, con la familia de estos niños, han contado con alguien. Desde luego, a partir de hoy, que es cuando se ha presentado esta querella, será cuando empecemos a tener conocimiento claro y conciso de todo lo que ha sucedido en torno a estas escolarizaciones ilegales. Desde luego, un auténtico disparate, y además, como he comentado y he dado muestras de ello, mintiendo y engañando a la opinión pública, comparando el caso de Ceuta con el caso de Melilla. Hay que tener la cara muy dura para sentarse delante de unos medios de comunicación y decirle a la opinión pública que en Ceuta han hecho lo mismo que en Melilla. Oiga, es que eso es rotundamente falso. Es que no se puede engañar tan descaradamente a la opinión pública. Los más de 20 menores, insisto porque es importante, los más de 20 menores escolarizados en Ceuta por orden de la Fiscalía eran menores que estaban
legalmente residiendo en Ceuta, tenían residencia legal en Ceuta. Y en Melilla, a todos estos que han escolarizado, no tiene ninguno de ellos residencia legal en Melilla. Deben estar escolarizados en Marruecos. Voy a continuar con otro asunto, porque también es importante. La señora Rojas se hacía ayer una pregunta y decía que si el Partido Popular tenía resuelto todos los problemas de Melilla justo antes de la moción de censura. Pues la respuesta es muy sencilla. Aparte, no es que la de yo, que está en un documento público como son los presupuestos generales del Estado del año 2018. Las respuestas, tanto del presidente Imbroda como del Partido Popular a las necesidades de Melilla estaban recogidas en los presupuestos generales del Estado, que votó en contra el Partido Socialista. ¿Y qué ocurrió? Pues que en el momento de aprobarse los presupuestos generales del Estado, votado a favor por el Partido Popular y votado en contra por el Partido Socialista, se produce la moción de censura y es al Partido Socialista al que le toca ejecutar las políticas que dejó aprobadas el gobierno del Partido Popular. ¿Y qué está sucediendo? Pues que estas medidas votadas a favor por el Partido Popular, votadas en contra por el Partido Socialista, están llevándose a cabo con retraso. Y algunas de ellas, pues, ni se tiene conocimiento de las mismas. El 75% de residencia para el transporte marítimo y aéreo se llevó a cabo con retraso. La obligación de servicio público en las líneas de Almería, Granada y Sevilla se ha aprobado con retraso. La equiparación salarial de guardias civiles y policías nacionales, pues ni se ve ni se espera. Y como estas cuestiones podríamos hablar de tantas otras recogidas en los presupuestos generales del Estado, y que lo único que está haciendo el Partido Socialista de Melilla es invitar a su secretario general, al presidente del gobierno, al doctor Plagio. Es a lo que se está limitando el Partido Socialista de Melilla, a invitar al doctor Plagio, a invitar al presidente del gobierno. Aquí en Melilla, la señora Rojas y la delegada del gobierno está plagiando todos los proyectos que venían recogidos en los presupuestos generales del Estado aprobados por el Partido Popular. Está plagió el 75% de la bonificación por residencia para el transporte marítimo y aéreo, ha plagiado la obligación de servicio público, plagiará la equiparación salarial de Policía Nacional y Guardia Civil, es decir, es a lo que se está limitando. Lamentablemente tenemos que decir que no hay ni un solo proyecto nuevo encima de la mesa apoyado, avalado, impulsado por el Partido Socialista. Ni uno solo. Yo le pediría que por favor que nos mostrasen documentos, porque hablar sé que hablan y mienten más que hablan, pero que no, que enseñen un documento que corrobore lo que dicen. Un documento, solo pedimos un documento de algo nuevo. Porque miren, ya lo explico muy bien ayer Daniel Conesa. La obligación de servicio público se lleva anunciando en los medios de comunicación nacionales y provinciales de otras partes del territorio nacional, pues, diarios de Almería, de Granada, diarios nacionales como El Confidencial. Eso está documentado, que desde mayo del 2017 la obligación de servicio público iba a ser una realidad y que el gobierno Imbroda había impulsado esa obligación del servicio público para que fuese una realidad. Lo que ocurre es que este tipo de procedimientos tiene su curso y el primer requisito para ello es impulsarlo. El primero de ellos, impulsarlo, como lo impulsó el presidente Imbroda. Y el segundo de los requisitos para llevarlo a cabo es meterlo en los presupuestos generales del Estado, como lo metió el gobierno del Partido Popular, impulsado por el presidente Imbroda.
¿Y qué le ha quedado al Partido Socialista? Pues la parte administrativa más sencilla, que es pasarlo por Consejo de Ministros, porque estaba todo aprobado. Desde luego, desde el Partido Popular no vamos a permitir que se siga mintiendo, manipulando, tergiversando la realidad de la manera que está la organización del Partido Socialista. Y explicaremos a todos los melienses todas las mentiras que digan públicamente y daremos detalles con documentos, que es como se debe hacer. Por cierto, le vamos a remitir, nada más terminar la rueda de prensa, por correo electrónico, el documento donde aparece, oficial, por parte del Ministerio, donde aparece que la obligación de servicio público queda aprobada en base, pues, a todos los requisitos que se pidieron en su momento y que se contemplaron después de las distintas reuniones que se fueron produciendo desde el año 2017. Le vamos a remitir ese documento, un documento importante en el que aparece que antes de aprobarse el presupuesto, en abril de este año, ya decía el gobierno del Partido Popular que esa obligación del servicio público iba a ser una realidad. Es un documento oficial que le vamos a hacer llegar para demostrar una vez más las mentiras de la delegada del gobierno y la de la señora Rojas. Yo quedo a su entera disposición, pues si tienen quieren hacer una pregunta. La denuncia está presentada en nombre del Partido Popular. Sí, correcto. ¿Se supone que por presunta prevaricación? Por prevaricación. Y como digo, abierto, esto es importante, abierto, que en la fase de instrucción, una vez se tomen declaraciones al director provincial y pueda analizar las declaraciones de los que yo llamo autores intelectuales, porque son los que dan la orden política al director provincial, aunque el autor material sea el director provincial, ya veremos si después de la fase de instrucción no se pudieran derivar responsabilidades penales para esos autores intelectuales de este auténtico despropósito y esta ilegalidad manifiesta de escolarizaciones a extranjeros no residentes en nuestra ciudad. ¿Se recoge en el documento el número de menores que se estima que tienen residencia? Y que El número de menores exacto lo vamos a conocer ahora. Las cifras han ido variando a lo largo de estos días y sabremos el número exacto de los menores escolarizados ilegalmente, pues en el momento en que tengamos acceso como parte de este proceso judicial a todos los expedientes. Hasta ahora lo único que tenemos son manifestaciones que un día dicen una cosa, otro día otra, a los 3 días siguientes vemos que hay más escolarizaciones, a la semana vemos cómo los propios docentes están denunciando que continúa la llegada de estos menores extranjeros. Vamos a ver la cifra exacta, como digo, a partir de ahora.